¿Qué pasa cuando los límites entre periodismo, política y vida personal desaparecen? ¿Puede una figura como Jorge Rial usar su poder mediático para ajustar cuentas íntimas? ¿Y qué sucede cuando, en medio de todo, aparece Marianela Mirra, la ex Gran Hermano más polémica de todas? Este es uno de esos casos donde la realidad supera a cualquier guión de ficción. Y todo explotó en pleno aire de C5N, en el programa Argenzuela, con Jorge Rial como protagonista absoluto. Lo que parecía una denuncia más sobre los manejos dentro de una cárcel federal, terminó siendo una bomba que mezcla política, farándula, escándalo judicial y una venganza personal que se habría estado cocinando en silencio durante años. Todo comenzó cuando Rial decidió revelar detalles de la vida carcelaria de José Alperovich, exgobernador de Tucumán, que hoy está preso en Ezeiza por causas de alto impacto. Según contó en vivo, Alperovich estaría fingiendo un deterioro de salud para lograr una salida anticipada, y lo más grave, estaría siendo asesorado por otro recluso célebre. Aníbal Lotoki. Sí, el mismo Lotoki, denunciado por mala praxis y con múltiples causas en su contra. Sería quien lo ayuda a planear una estrategia médica dentro de la cárcel para convencer a la justicia de que no está en condiciones de seguir detenido. Pero ahí no termina. Rial fue más allá, y reveló que una de las visitas más frecuentes que recibe Alperovich en Ezeiza es Marianela Mirra. Y lo dijo sin vueltas. En Tucumán, todo el mundo lo sabe. Esa relación no es nueva. Marianela y Alperovich están vinculados desde al menos el 2009. Para muchos, este cruce de nombres fue sorpresivo. Pero para otros, fue la confirmación de un rumor que lleva años dando vueltas, la cercanía entre la ganadora más polémica de Gran Hermano y uno de los políticos más poderosos del norte argentino. Sin embargo, detrás de esta revelación hay algo más profundo, más oscuro y más personal. Fuentes cercanas al entorno mediático aseguran que Jorge Rial estaría motivado no solo por el escándalo, sino por una cuestión de celos y herida emocional que arrastra desde hace años. ¿La razón? Todo indica que cuando Marianela Mirra salió de Gran Hermano en 2007, Rial habría intentado acercarse a ella en un plano personal, más allá de lo profesional. Según versiones del medio, ella lo habría rechazado de manera elegante pero firme. Y fue entonces cuando, según los mismos rumores, Marianela habría comenzado un vínculo con Alperovich, aún en funciones como gobernador. Ese rechazo, sumado al conocimiento de la relación posterior entre ella y Alperovich, habría generado en Rial una mezcla de celos y rencor que nunca desapareció. Ustedes recordarán, nosotros hablábamos de vínculo muy cercano. Hay imágenes de ellos descendiendo de un avión cuando habían viajado juntos a Cancún. Supuestamente ella ocupaba un cargo dentro del ente de turismo de la provincia de Tucumán. Esto es un tema extremadamente sensible porque golpea a una familia. Ahí creo que estas son las imágenes, ¿no? Creo que golpea a una familia que evidentemente tiene una raigambre política muy fuerte en la provincia de Tucumán, y no solo en la provincia de Tucumán. La mujer, porque nunca se separó, de Betty Rosquet, de Alperovich, robó un encargo muy importante, porque ella fue en la línea de sucesión. Sí, claro, en tercera en la línea sucesoria estuvo Beatriz Rosquet, que además ella y sus hijos defendieron hasta el final a Alperovich. Exacto, exacto. A ver, digamos que esto que estamos contando nosotros, en Buenos Aires te puede sorprender. En Tucumán, esto lo sabe todo el mundo, esta relación amistosa, profundamente amistosa, entre Alperovich y Marianela Mirra, data de por lo menos 2009, que es el año en que la contrataron. Algunos dicen que ya antes. En el Parlamento de la legislatura tucumana fue eso. Luego estuvo en el ente de turismo. Mientras transcurrió el Gran Hermano, nunca se la vinculó, no nos había llegado ni a la producción ni a nosotros ninguna vinculación con Alperovich. De hecho, el perfil de Marianela en el programa durante los primeros meses fue un perfil absolutamente bajo, hasta que un día explota. Y se convierte en lo que se convierte, en una gran jugadora y una de las ganadoras más recordadas de la historia. Esta es el día que gana Gran Hermano. En ese momento, 50.3. Este es real. Mirá, viste que tenías algo. Sí, algo tenía que ver. Ganó y se convirtió en la mujer más importante del año 2007. Pero como tenía una vida armada, por lo que vemos, en Tucumán, que era mucho mejor que andar paseando por los sets de televisión o ser tapa de revista, indudablemente era mucho más gratificante, se quedó en Tucumán. Fíjense que nunca más se la vio en los medios. Sí, sí. Y déjame decirte que cuando viaja a Buenos Aires, la frecuencia no es fija, pero al menos 2 veces por mes lo hace. ¿Y cómo ingresa? Ingresa como autorizada a hacerlo por, dice, familiar. Pero además ella es abogada. Entonces, no sabía. Sí, es abogada. A veces utiliza la matrícula de abogada, aun cuando no tiene la representación legal de José Alperovich, que es la ostenta Garrido y Rusconi, respectivamente, que son sus 2 abogados hoy en funciones.
Falta un dato más, que yo creo que es el dato que a mí, cuando lo veíamos con Jorge, estoy pero chequealo eso, lo chequeé 3 veces. Vos cuando solicitás la prisión domiciliaria, tenés que hacerlo fijando un domicilio. Este trámite formal todavía no se presentó, pero lo hablé con 2 fuentes que laburan. Ahora, con ambos implicados en causas y escándalos, Rial habría encontrado el momento perfecto para saldar cuentas pendientes. Y lo hizo en su propio programa, en el Prime Time de C5N, sin filtro y con nombre y apellido. Pero esto tiene consecuencias. C5N es un canal con una clara identidad política. Muchos de sus contenidos y figuras están alineados con el espacio peronista, el mismo del que Alperovich formó parte durante décadas. Por eso, exponerlo de esta manera podría significar una ruptura interna dentro del canal. Algunos panelistas habrían quedado incómodos. Otros directamente se sorprendieron de que la gerencia haya permitido semejante exposición pública sin intervenir. Lo que comenzó como un informe sobre estrategias legales en prisión, terminó siendo una vendetta personal disfrazada de periodismo de investigación. Y el resultado es una bomba que aún no termina de explotar. Se dice que la cúpula del canal está evaluando si Rial cruzó una línea que pone en peligro la coherencia editorial de C5N. Porque, guste o no, Alperovich sigue siendo una figura ligada al mismo color político del canal. Y, en ese contexto, exponerlo junto a Lotoki y Marianela podría verse más como un ataque interno que como una denuncia periodística. ¿Será este el principio del fin para Rial en C5N? ¿Podría pagar con su salida el precio de una venganza mal disimulada? Hoy, todo está en juego. Y Marianela, que había desaparecido del radar, vuelve a estar en el centro del escándalo. Esta vez no por estrategia, no por complots televisivos, sino por ser la pieza clave en una historia que mezcla poder, traición y celos no resueltos. ¿Ella lo sabía? ¿Ella aceptó ese rol? ¿O simplemente quedó atrapada entre egos y enemigos que la usan para ajustar cuentas ajenas? Las respuestas aún no llegan. Pero el daño ya está hecho. Y como dice el dicho, cuando se mezcla el corazón con el poder, no hay pantalla que aguante. Rial tiró la bomba. Lotoki la encendió. Marianela, sin querer, quedó en el medio. Y Alperovich aún no habló. Pero todos sabemos que en esta historia, lo peor todavía no pasó. ¿Vos qué opinás? ¿Rial está haciendo periodismo o venganza? ¿Y Marianela? ¿Está donde quiere o donde la pusieron? Deja tu comentario, suscríbete para más historias que nadie se anima a contar, y compartí este video si alguna vez creíste que la tele y la política eran mundos separados.